Posteriormente a esto, ya entran en juego las bacterias. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos, dos en particular, la putrescina y la cadaverina, ambas de un olor muy desagradable. También se producen compuestos que contienen azufre que, con numerosos gases que comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente. Pero por lo contrario, si el cuerpo se encuentra en un lugar seco como el desierto, lo que pasa con el cuerpo es que este se momifica y torna un color como marrón, haciendo que tenga una apariencia como de cuero, lo que los antiguos llamaban la momificación. Un ejemplo de esto podría ser en la época victoriana en Inglaterra, cuando las madres daban a luz a niños muertos y no querían que las personas se dieran cuenta de esto. Por ende, estas mujeres escondían a sus hijos ya fallecidos detrás de las chimeneas, y posteriormente, a través de los años, se encontraba la momificación de estos bebés fallecidos escondidos por estas madres. Esto gracias a la sequedad y el calor que la misma chimenea brindaba. Lo mencionado anteriormente es a grandes rasgos lo que le sucede al cuerpo humano después de la muerte, pero en este canal vamos a ir más a fondo y explicaremos con más detalle qué es lo que le sucede al cuerpo humano después de la muerte. Después de que este cuerpo ha fallecido y el corazón se ha detenido, empieza en cuestión de minutos lo que se conoce como autólisis o autodigestión. Poco después de que el corazón se pare, las células se quedan sin oxígeno y su acidez aumenta a medida que los derivados tóxicos de las reacciones químicas se acumulan en su interior. Las enzimas comienzan a digerir las membranas celulares antes de filtrarse por las células rotas. El proceso suele empezar en el hígado, rico en enzimas, y en el cerebro, que tiene un alto contenido en agua. Finalmente, todos los tejidos y órganos colapsan del mismo modo. Rotos los vasos sanguíneos, las células se depositan por efecto en la gravedad, en los capilares y las venas pequeñas, decolorando la piel. En un cuerpo vivo, las células musculares se contraen y se relajan gracias a la acción de dos proteínas filamentosas, la actina y la miosina, que se deslizan a la par tras la muerte. Las células se ven privadas de su fuente de energía y los filamentos proteicos quedan inmovilizados. Esto provoca la rigidez de los músculos y la parálisis de las articulaciones. En estas primeras fases, el ecosistema del cadáver está formado sobre todo por bacterias que viven en y del cuerpo humano vivo. Nuestro cuerpo alberga una enorme cantidad de bacterias. Cada superficie, cada riñón del cuerpo es un hábitat para comunidades de microbios específicas. Con diferencia, la mayor de estas comunidades está en el intestino, donde residen billones de bacterias de cientos o miles de especies diferentes. Cuando vivimos, gran parte de nuestros órganos están libres de microbios, pero cuando fallecemos, asimismo se apaga el sistema inmunológico,
lo que permite a estos microbios expandirse por todos los órganos y por todo el cuerpo, ayudando a la descomposición del mismo. Es algo que suele empezar en las tripas, en el cruce entre los intestinos grueso y delgado, enseguida en los tejidos vecinos de dentro a afuera, alimentándose del cóctel químico que se escapa de las células dañadas. Los microbios invaden los capilares del sistema digestivo y los nódulos linfáticos y se propagan por el hígado y los vasos antes de pasar al corazón y el cerebro. Havan y su equipo de trabajo tomaron muestras del hígado, vaso, cerebro, corazón y sangre tomadas de 11 cuerpos entre 20 y 240 horas después de su muerte, para analizar y comparar el contenido bacteriano de cada muestra. Combinaron técnicas bioinformáticas con dos tecnologías punteras en secuenciación de ADN. Las muestras tomadas de los órganos de un cadáver eran muy semejantes entre sí, pero muy distintas de aquellas tomadas de esos mismos órganos en otros cuerpos. La explicación en parte podría estar en la diferencia de composición de la microbiota de cada cadáver, o bien en la diferencia en el tiempo que transcurrió desde la muerte. El estudio de Havan sugería que el reloj microbiano podría estar aún funcionando dentro del cuerpo humano en descomposición. Demostraba que las bacterias alcanzaron el hígado unas 20 horas después de la muerte y que transcurrió al menos 58 horas hasta que se propagaron por todos los órganos de los que se tomaron muestras. Es posible, por tanto, que tras la muerte nuestras bacterias se expandan por el cuerpo de un modo sistemático y que la cadencia con la que se infiltran primero en un órgano interno y después en otro nos ofrezca otro modo de estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. Estos estudios nos dejan ver que el grado de descomposición varía entre cuerpos y de igual manera entre órganos. Lo que sí parece claro es que las fases en la descomposición de un cuerpo dependen de la composición bacteriana. Una vez la autólisis inicia, las bacterias van escapando por el tracto gastrointestinal y empieza a suceder la putrefacción. Es la muerte molecular, la descomposición aún más aguda de los tejidos blandos en gases, líquidos y sales. En realidad es algo que ya había empezado, pero es con la intervención de las bacterias anaeróbicas cuando la verdad coge impulso. En la putrefacción, las especies bacterianas aeróbicas que necesitan oxígeno para crecer ceden el terreno a las anaeróbicas que no lo necesitan. Estas comienzan a alimentarse de los tejidos corporales, fermentando los azúcares en su interior y produciendo así derivados gaseosos como el metano, el sulfuro, el hidrógeno y el amoníaco, que se acumulan en el cuerpo e inflan o entumecen el abdomen y otras veces otras partes del cuerpo. De esta forma, y gracias a todos estos procesos que he venido narrando, la apariencia corporal empieza a cambiar aún más, palideciéndose y perdiendo el color aún más la piel. A medida que las células sanguíneas escapan de los vasos en desintegración, las bacterias anaeróbicas transforman las moléculas de la hemoglobina que llevaban el oxígeno por el cuerpo en sulfohemoglobina. La presencia de esta molécula en la sangre es lo que da al cuerpo en plena descomposición esa apariencia translúcida. Con el aumento de la presión gaseosa en el interior del cuerpo, empiezan a surgir ampollas, lo que va provocando que poco a poco la piel se vaya desprendiendo del cuerpo y que este sea un simple armazón. Finalmente,
Los gases de los tejidos licuados abandonan el cuerpo por lo común a través del ano u otros orificios, a veces por la piel desgarrada en otras zonas. Puede ocurrir que la presión sea tan grande que el abdomen se abra de golpe. El entumecimiento sirve a menudo para indicar la transición de las primeras fases de la descomposición a las siguientes. Otro estudio reciente ha demostrado que esa transición se caracteriza por un cambio evidente de la composición bacteriana del cadáver. Cuando un cuerpo en descomposición comienza a purgarse, queda expuesto al entorno. En esta fase, el ecosistema cadavérico es ya completamente autónomo, un nido de microbios, insectos y carroñeros. En condiciones normales, un cuerpo en descomposición contendrá un gran número de larvas en tercera fase. Esta masa larval genera mucho calor, elevando la temperatura en el interior del cadáver en más de 10 grados centígrados. La presencia de moscas atrae a diversos depredadores como el escarabajo de la piel, el ácaro, la hormiga, la avispa, la araña, que se alimentan de las larvas y los huevos de las moscas o bien los parasitan. Pero son las larvas, en ausencia de carroñeros, las encargadas de eliminar los tejidos blandos. Todos estos procesos dan paso a que al cuerpo se presenten diferentes carroñeros, como ya lo dije antes, o animales que ayudan y colaboran a la descomposición de este cuerpo. La descomposición de este cuerpo se puede ver afectado por bacterias incluso del suelo, es decir, que la forma de descomposición o la rapidez de la descomposición de determinado cuerpo también se puede ver afectada por la humedad, la temperatura o el tipo de suelo en la que la persona es enterrada. Los tejidos licuados que se filtran a través del cuerpo permiten por su parte el intercambio de bacterias entre el cadáver y el suelo subyacente, de modo que es probable que cada cadáver tenga su propia firma microbiológica y que esta firma pueda cambiar con el tiempo dependiendo de las condiciones precisas del lugar de la muerte. Se calcula que un cuerpo humano normal está formado por entre un 50 y un 75% de agua y que cada kilo de masa corporal seca acaba por liberar 32 gramos de nitrógeno, 10 gramos de fósforo, 4 gramos de potasio y 1 gramo de magnesio en el suelo. En primer momento, destruye parte de la vegetación del entorno, bien por la toxicidad del nitrógeno, bien por los antibióticos que contiene el cuerpo, secretados por las larvas de los insectos mientras se alimentan de su carne. Pero al final, la descomposición beneficia al ecosistema de los alrededores. Según las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, las cosas se descomponen y, en el proceso, su masa se convierte en energía. La descomposición es un final, un recordatorio morboso de que toda la materia del universo debe obedecer estas leyes fundamentales. Nos desbarata equilibrando nuestra masa corporal con su entorno, reciclado porque otros seres vivos puedan usarla. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. También se tiene como creencia que cuando una persona muere, aún así ya muerta, le siguen creciendo las uñas o el cabello, pero esto es falso, ya que si bien cuando la persona está viva le crece muy poco el cabello, las uñas, cuando está muerta no le crece en lo absoluto. Da la impresión de esto porque a lo que la piel se recoge, las uñas o el vello se ve un poco más largo, pero en realidad no es así, es simplemente una impresión. Esto, según explica Caitlin Doughty, directora de las funerarias de la organización The Order of
The Good Deed. Y les quiero dar una invitación de que vayan y revisen las fuentes y cada uno de estos links que estaré dejando en la descripción para que amplíen estos conocimientos y de pronto si se me escapó algo, pues ustedes los puedan ver por sus propios ojos y que este video fue creado con evidencia científica. Pero aún nos queda una pregunta: ¿por qué morimos? ¿Por qué fallecemos? Eso lo veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.